Vamos, ¿qué corito vamos a cantar? Vamos a cantarle una alabanza al Señor. Amén. Te alabará, oh Jehová. Invocación. Amén. Y voy a orar. Vamos a estar en comunión. Señor, te pido, Señor, que nos cuides, Señor, que tú estés aquí y que nos fortalezcas, Señor. Amén. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, Señor. Sí, Señor. Y que nos cuides, Señor, y que nos ayude, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y también, Señor, a los hermanos que tengan dificultad para entenderla, Señor, o que no quieran entender tu palabra, Señor, hay que entenderla, Señor. Amén. Aunque no nos guste lo que diga, Señor, hay que cumplir con ella, Señor. Aleluya. Y si la leemos, Señor, que hagamos lo que ella dice, Señor. Que no solamente leerla, Señor, sino practicarla también, Señor. Vivirla, Porque Señor, gracias. ¿de qué sirve, Señor, leerla y después olvidarnos de ella, Señor? Se supone, Señor, que a nosotros tenemos que acordarnos de ella, Señor. Poner en práctica, Señor, lo que dice, Señor. Grande. Para así ser buenas personas, Señor. Santo. Que así que hagan todo lo de este planeta, Señor, y del mundo, Señor. Amén. Ayúdanos a entender, Señor, porque hay que entender, Señor. Porque así nosotros vamos a reconocer lo que es importante en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a cantar otro Otra corito. alabanza. ¿Y qué vamos a cantarle a Papá Dios ahora? No hay nadie como mi Dios. No hay nadie. No hay nadie.
palabra. En Mateo capítulo 4, versículo 24. Mateo capítulo 4, Versículo 24. versículo 24. ¿Y quién va a leer esa palabra en la mañana de hoy, Clarimar? Diego. Dieguito. Pues Dieguito, ¿la tienes, papi? Ayuda a Dieguito. La tengo. Ok, papi. Acércate al micrófono, Diego, para que tú leas esa palabra. ¿Ven por aquí? Muy bien. Acércate bien al micrófono. Acércaselo, Clarimar. Fuerte, papi. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanos. Muy bien. Amén. Pasando por aquí la palabra de nuevo. Léela de nuevo, hijo mío. De nuevo, otra vez esa palabra. Y se difundió su fama por toda Siria, Amén. y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, Sí, señor. lunáticos y paralíticos, y los sanos. Y lo sanó a todito. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Ahora Amén. vamos a hacer la oración por los hermanos, Ajá. que la va a hacer Amarilis. Amarilis, pero Amarilis salió un momentito que estaba tosiendo, así que yo voy a hacer la oración por los hermanos, la oración de Entonces la va a intercesión. hacer Serafín. ¿Ok? Así que vamos a estar en comunión. ¿Ok? Oremos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu presencia entre nosotros, Padre, porque estás con nosotros aquí. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas. Mira, Padre, te pedimos por todos los hermanos que nos escuchan en nuestra comunidad, que están ahora escuchando el culto que hacemos a ti, Padre. Bendice sus vidas, bendice la vida de sus familias, Señor, la vida de sus hijos, la vida de sus esposos, de sus esposas. También, Señor, trae salud a aquellos que estén enfermos, aquellos que tengan alguna dolencia, no importa, Señor, la que sea, que tú traigas sanidad a sus cuerpos y que por sobre todas las cosas a sus mentes y a sus corazones les traigas paz. Yo te pido por mis hermanos de la internet que también nos están viendo en esta hora y los hermanos también de la radio que nos escuchan a través de Radio Hoy, que también a ellos llegue, Señor, tu mano para que tú les cuides, les guardes, Señor, toque sus vidas de manera especial y les muestres, Padre mío, cuál es el propósito que tú tienes con cada una de sus vidas. Amén. Te suplico nuevamente, Jesucristo, por mis vecinos, por todos mis vecinos, hasta donde llega mi voz y hasta donde no llega mi voz, para que ellos sean prosperados según sea tu voluntad, Señor, y que por sobre todas las cosas haya paz entre nosotros. Ayúdame a mí, Señor, en la guianza de mis hijos. Ayúdame, Señor, a ser un buen hermano, a serte fiel, y ayuda también a cada uno de los que escucha mi voz, a que podamos todos los días, Señor, esforzarnos un poquito más para agradarte a ti, que eres el que merece toda, ¿verdad?, la adoración. Gracias, Papá Dios, porque yo sé que tú estás con nosotros y nos respaldas y nos amas y nos perdonas. Pongo toda esta comunidad y mis hermanos de la internet y de la radio en tus manos. En el nombre del único Dios del universo, Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar otro corito. Otro corito, y ese corito dice: Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Todo Dios de bonita, Dios de bonita, Dios de bonita en mi alma y en mi ser. yo tengo un Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Yo todo Dios de bonita, Dios de
Otra porción bíblica, en Lucas capítulo 6, versículo del 20 al 26, y lo va a leer Diego. Dieguito va a leer nuevamente una porción bíblica de Lucas. No, déjalo que lo lea de su Biblia, Clarimar. Lucas capítulo 6, versículo, ¿qué es, Diego? Del 20 Al 26. Léelo fuerte, Dieguito, y con calma, ¿ok? Y acércate al micrófono, papi. Vamos a estar en comunión para escuchar esa palabra. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Amén. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Aleluya. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en Amén. aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, Santo. porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque Santo. lamentaréis y lloraréis. Aleluya. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Esto se titulaba Esa sección se titula Las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas. Exactamente. Amén. Amén. Ahora vamos a tener una oración de iluminación que lo voy a hacer yo. Una oración de iluminación. Pásasela a mamá, ya que mamá no pudo hacer ahorita la oración de intercesión. Pues entonces lo va a hacer mamá. Muy bien. Vamos a estar en comunión. Oremos. 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 Amantísimo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, aunque medio enfermos, Señor, de proclamar tu palabra, de compartir las buenas nuevas contigo, Señor, de adorarte, alabar y bendecir tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos desde el cielo por la palabra que va a ser estudiada, escudriñada, Señor, que tú, Señor, toques cada corazón en esta mañana que escucha, Señor. Aleluya. Que tú abras las puertas de su entendimiento, Señor, Amén. para que podamos comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este Señor. día, Señor, el mensaje que tú tienes, Señor, para tus hijos, Señor, en esta mañana, Señor, que podamos estar receptivos, Señor, a tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, Señor, que es eficaz, que Amén. nutre, que sacia, Señor, que nos llena, Señor, que esa palabra en esta mañana, Señor, penetre como espada de dos filos, Gloria a Señor. Dios. Y como decía Clara en la oración, mi invocación, Señor, no solamente es escucharla, Señor, sino es que seamos hacedores, Señor, ponerla en práctica con nuestra familia, con nuestros semejantes, Señor. Que esa palabra la podamos vivir día a día, que Amén. podamos ser testigos Gloria a de Dios. ti, Señor. Toca cada corazón en esta mañana de nuestros vecinos, Señor, de los hermanos de la internet, de las radios, los nuestros, Señor. Aleluya. Y que tú, Señor, ministres a nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, en esta mañana, Señor. En tu dulce nombre de Jesucristo, oramos y te lo pedimos. Amén. 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 Así sea. Ahora vamos a estudiar la palabra con el hermano Serafín. Pasa por aquí, Clarimar. Toma la Biblia tuya, Clary. Y mi bandera.
tu pandero. Amén. Dios bendiga a los hermanos de la radio nuevamente, los hermanos de la internet, los hermanos de nuestra comunidad que nos están escuchando en esta hora y los que nos están viendo. Amén. Y bueno, vamos a la palabra rapidito. Vamos a repasar primero lo que hemos estado estudiando en estos días. Y la palabra del Señor se encuentra ¿en dónde? En Mateo. En Mateo. ¿Mateo qué? Capítulo 4, versículo 24. Muy bien, está cerquita, versículo 23. 23. Muy bien. Mateo 4, versículo 23. Y yo voy a leer esta porción bíblica. Y entonces vamos a ver que ustedes recuerdan de lo que habíamos estudiado anteriormente. Bueno, yo voy a decir cómo se titula. ¿Cómo se titula esa sección? Muy bien, Clary. La fama de Jesús se extiende. La fama de nuestro Señor Jesucristo se extiende. Quiere decir que el ministerio de nuestro Señor, ¿verdad?, va en marcha. Ajá. Va tan en marcha que ahora su fama Ahora es más grande. se extiende, exactamente, Se es más extiende por grande. todo el mundo. Se está extendiendo por toda la región donde Él vive. ¿Tienes la porción bíblica contigo, papito Diego? Capítulo 4, papi. De Mateo, Diego. Y versículo 23. Bueno, yo lo voy a leer. Yo voy a leer de la Reina Valera y después tú vas a leer de las Américas. Muy bien, Clarimar. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. ¿Cómo lo dice la versión de las Américas, Clarimar? Bueno. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio Ajá. del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando nosotros vemos ese versículo, nos dice que una de las cosas que hacía Jesucristo en su ministerio era ¿qué? Enseñar ahí. ¿Qué dice ahí? Él enseñaba, Enseñaba y sanaba. enseñaba, Y sanaba todo. predicaba y sanaba. Sanaba. Recuerda que esas son las tres áreas importantes de cualquier ministerio. Los ministerios se deben distinguir y los hombres y las mujeres de Dios se deben distinguir primero porque ¿qué? Porque predican la palabra. Pero el término sanar, ¿verdad? Es ministrar. No tiene que ser, eso no, puede ser también por eso, porque yo puedo hacer lo que quiera, pero yo pienso que no es en carne, yo pienso que es más en espíritu, tener su corazón, el Bueno, espíritu, algo, haces una buena observación. no tanto, yo sé que él puede hacerlo en carne, Y lo hacía. y lo hacía, Él sanaba a las ya personas. nosotros podemos hacerlo en espíritu. Hija, ¿Cómo que? nosotros también podemos hacer en el nombre del Señor un milagro de sanación en otra persona, físico. Sí. Lo podemos hacer. Podemos orar y el Señor Cuando tú puede. estás enfermo y te duele mucho la cabeza, nosotros no te ponemos en las manos y oramos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y el Señor te sana, ¿sí o no? Sí. Pues eso es un milagro. Un milagro que el Señor hizo a través de una oración de fe. ¿Entiendes? Ahora, el punto que tú traes es importante. Porque muchas veces cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a una persona, no le decía solamente estás sano, has quedado sano, sino que tu fe Te ha salvado. te ha salvado. Ven, Padre. ¿Ok? Y cuando le hace esa aclaración, le está dejando saber, mira, te sané físicamente, pero también traje a tu vida ¿qué? Salvación. La salvación. Porque, Por la fe. por la fe, porque para Jesucristo es más importante que tú seas salvo a que te sane. ¿Ok? Dios sabe Es muy que importante. Dios sabe que nosotros tenemos necesidades de ser sanados, necesidades de bienes materiales, de lo que sea, Muchas cosas. de muchas cosas. Pero más importante que el Señor quiera suplirnos esas necesidades, el Señor quiere que nuestras vidas sean ¿qué? Salva. Salvas. Así que tu observación es buena, es correcta. Dios quiere más salvar al hombre que sanarlo, aunque la sanación es ahí, es posible. ¿Ok? Ahora,
a donde quería llevarlos era que el ministerio de Cristo, de nuevo, se distinguía porque Él predicaba la palabra. Y cuando decimos que Cristo predicaba la palabra, ¿a qué se refiere? Que hablaba, Te que enseñaba. No, le enseñaba. cuando escudriñamos la Escritura estamos ¿qué? Estudiando. Así que nos están enseñando. ¿Qué quiere decir predicar la palabra? Llevar la palabra nueva. Llevar las buenas nuevas, pero de una manera ¿qué? Diferente. Personal. ¿Ves? Cuando nosotros enseñamos, Dios quiere que entendamos su mensaje. ¿Ves? Que lo comprendamos. Es como que Como yo Dios dije en la quiere oración. que lo entendamos, que lo que Él dice lo podemos entender. Vuelve y dilo. Que lo que está diciendo es Ajá. que Dios quiere que lo que Él está diciendo lo entendamos. Lo entendamos muy bien. Ahora, cuando predicamos la palabra, claro, debemos entender lo que nos están diciendo, pero al mismo tiempo Dios la está presentando de una manera personal. O el que nos está predicando lo está predicando de una manera personal. Yo les estuve explicando esto la semana pasada. Recuerdan, con un versículo dimos el ejemplo de lo que es cuando predicamos de Él, cuando enseñamos de Él. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? ¿Ok? Ahora, por medio de la enseñanza, Dios muestra su interés a que nosotros, ¿qué? Lo acabo de decir. O sea, Entendamos. palabra. ¿Ok? Recuerden, la predicación apela a nuestro ¿qué? Espíritu. La enseñanza apela a nuestra ¿qué? Inteligencia, nuestra mente. Conocimiento. ¿Te acuerdas, Clarimar, ahora o no te acuerdas todavía? Cuando nosotros predicamos o cuando nos predican, Dios nos habla al corazón. Cuando estudiamos y nos enseñan la palabra, estamos ¿qué? Registrando y entendiéndola en nuestra mente. ¿Lo tienes claro? Entendiéndola, cuando estamos como estudiando la palabra es que le estamos recordando, estamos poniendo en nuestra mente. Entendiéndola, tratando de comprenderla en nuestra mente. Cuando nos predican, Eso llega a tu corazón. eso llega a tu corazón. Ya, ¿Ok? ¿Entiendes? Muy bien. Ya, Ahora, no solamente a través de la predicación el Señor ministraba, y no solamente a través de la enseñanza, sino también a través de la que, lo dijiste ahorita, la sanación. ¿Están enredados? Los milagros. El Señor hacía milagros de sanación. El Señor predicaba la palabra y el Señor enseñaba la palabra. Amén. Amén. Versículo 24. ¿Me puedo leer? Léelo. Y se extendió su fama por toda Siria. Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y Paralíticos. Y él los sanaba. Ok, antes de entrar en este versículo, Eso es como que tú tienes una enfermedad y te sanas. eso habla de la sanación, pero antes de entrar en ese versículo, olvidé explicarles algo de la enseñanza. Cuando nos enseñan la palabra, hay 3 puntos importantes que debemos comprender de esa enseñanza. Una es el contexto, otra es el trasfondo histórico y otra es la aplicación. ¿Recuerdan que también les había enseñado eso? Se les borró. ¿Te acuerdas del- ¿Te acuerdas del trasfondo histórico? ¿De qué es el trasfondo histórico? ¿De qué habla el trasfondo histórico, Diego? Si recuerda. No recuerda, Dieguito. ¿Y recuerda, Clarimar? Tampoco. El tiempo El tiempo, el lugar el lugar. en que De sucede, los hechos, en que ocurrieron en que ocurrieron los hechos. que se está de los cuales ¿Me se sigue? está hablando. El trasfondo histórico, en este caso particular, es el tiempo en que se extendió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue
también ¿en dónde? ¿En dónde sucedió esto? Galilea. En Capernaum, ¿verdad? Pues todo eso es el trasfondo histórico. El contexto es el argumento, es la explicación, lo que está pasando, lo que nos quieren decir, El trasfondo histórico es donde se hizo. donde sucedió Donde empezó. y el tiempo en que sucedió. Donde empezó y el tiempo. Y el tiempo. Y el contexto. Y el contexto se llama el argumento, que es lo que quiere decir, lo que nos quiere enseñar, Lo que habla la palabra. lo que está hablando. Pero más de lo que está hablando es lo que nos quiere enseñar. Yo entiendo esto más o menos porque en la escuela me enseñaron algo así de En la, ¿verdad? En la interpretación de los cuentos, me imagino. cuentos. Los cuentos. Pues ese es el contexto. El contexto es el argumento, lo que dice y lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere, a dónde nos quiere llevar. ¿Okay? Es diferente al trasfondo histórico. La gente los confunde. Trasfondo histórico es que, Diego, trasfondo histórico, En donde está pasando diga, y el tiempo. el lugar y el tiempo. Contexto es Lo que ¿qué? te quiere enseñar. Lo que te quiere enseñar. Muy bien, el argumento. Y la aplicación. ¿Qué será la aplicación? Es lo que debemos aprender. La aplicación es La relevancia que tiene eso en nuestra en nuestra en vida, nuestro tiempo. en nuestro tiempo. Por ejemplo, el Algo que contexto. nos puede servir en estos tiempos. Exactamente. ¿Cómo se aplica ese contexto a nuestras vidas? Porque, ¿cómo se llama esa parte? Aplicación. Aplicación. Tú la aplicas a tu vida, ¿verdad? Yo la practico en mi vida Y tú la practicas en tu vida y buscas la forma en que tu vida, para que funcione en para mi que vida. funcione en tu vida, correcto, así mismo, Yo entendí las tres. las tres, ¿ok? Tú te coges un mandamiento, no adulterarás. Pues el contexto es que no seas adúltero. Y la aplicación es que no vas a ser adúltero, ¿ves? No hurtarás, No hurtarás, no robes. Pues el contexto es que no debes robar porque es malo. La aplicación es que tú no vas a robar. Que no vas a robar porque eso no te va a servir en tu vida. Exactamente. Fantástico. Lo tienen claro. Eso era fácil. Y volviendo otra vez entonces al versículo 24, que es el que acaban de leer. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia. ¿Qué son dolencias? Dolores, ¿verdad? Condiciones. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Estaban enfermos, tenían dolor, pero tenían tormentos. Tormento es distinto. ¿Qué es tormento? Vamos a ver. Yo me tengo hacer una pregunta. Ok, dime. Endemoniados, epilépticos y paralíticos, ¿son diferentes esas cosas? O... Son diferentes. Un endemoniado es una persona que ¿qué? Esa está bien, ya yo sé eso, pero las demás no las conozco bien y no sé si son... Epiléptico La condición. responde a una condición, una enfermedad Un paralítico no que puede está en el caminar. cerebro. Un ¿Ok? paralítico. Y un paralítico es una persona que no puede mover alguno de sus miembros. ¿Ok? Te lo pregunto como no las conozco tan ¿Ok? bien. Pero volvamos otra vez acá al versículo, dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, gente que tenía ¿qué? Dolores. ¿Ok? Los afligidos por diversas enfermedades, que estaban enfermos de alguna condición, y tormentos. Situaciones. ¿Qué son tormentos? Situaciones, pruebas. Tormento no es otra cosa que un profundo Dolor. dolor. Aflicción. Ok, pero un profundo dolor físico, necesariamente. No debe ir. Puede ser espiritual y puede ser Como psicológico, ¿verdad? Mental. como Una depresión. Una depresión. una muerte de alguien tan querido. La muerte de alguien tan querido provoca en tu vida un dolor profundo, tormento. Tan profundo. Se supone que no sea así, Se supone que ¿verdad? Se supone que, se queda en el pasado ya. que si la persona falleció, pues uno llora el tiempo que vaya a llorar, Claro, pero no puede estar en un tormento, pero no vas a llorar toda tu vida. ¿verdad? Entonces dice los endemoniados, y endemoniados ya es una condición aún peor. Como cuestión de hecho, esa es la peor condición en la que puede estar un ser humano. Porque ahí Satanás tiene. Ahí el enemigo te tiene Ahí por tú completo. eres la marioneta de Satanás. Tú eres la Exactamente. marioneta de Satanás. 嗯 Tú eres la marioneta de Satanás.
En nuestra sociedad vemos muchos ejemplos de personas que están así, aunque la sociedad se ha encargado de etiquetarlas de diferentes formas. Nosotros sabemos que muchas de esas manifestaciones antisociales no son otra cosa que el producto de la presencia del enemigo en el alma Hay gente aquí y en la Puerto mente de la Rico gente. Claro, que le rinde culto a Satanás. hay gente que le rinde culto al Satanás y hay gente que le rinde culto y no lo sabe, que eso es peor. Porque una cosa es que tú le rindas culto al enemigo conscientemente, Pero que tú no lo sepas. pero que tú no lo sepas, eso es peor. Porque tú ahí te coges de sorpresa, porque tú no sabes que tú estabas jugando todo ese tiempo con él. Ahí él te coge de sorpresa. Ahí él te tiene ciego, ¿verdad? Y tú no sabes y no te das cuenta. Lunáticos, ¿qué querrá decir eso de lunáticos? Con el eje, la personalidad. Que las personas están enfermas de la mente, son condiciones psicológicas. Loco. Y paralíticos y los sanó. De nuevo, el Señor atendió personas que tenían muchos dolores, que tenían muchas aflicciones, enfermedades, tormentos, endemoniados, hasta locos. De todo le llevaron a Cristo. Quiere decir que nuestro Señor Jesús, realmente en Él había un poder extraordinario, ¿verdad? Cuando uno es endemoniado, ahí hay que sanarlo, pero en espíritu. Ahí se sana el espíritu, aunque el endemoniado puede sufrir condiciones físicas como Sí, pero resultado. más en espíritu. Pero por supuesto, Más en espíritu. por supuesto, el espíritu es lo más Ahí se ve, importante. ahí hay un ejemplo. Ahí se ve. ¿Ok? Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis era una confederación de muchos pueblos. Eran como 10. Así que imagínense cuánta gente seguía a Cristo. Eran 10 ciudades. Lo dice tu Biblia. Lo dice, tengo ahí El comentario bíblico. El comentario bíblico. ¿Ok? Así que imagínense ustedes, si Decápolis nada más eran 10 ciudades, y lo seguía gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea, bueno, de todas las regiones prácticamente. Eran cientos de personas. Eran miles de personas, eran miles las personas que seguían ya el ministerio de nuestro Señor en esta etapa. ¿Ok? ¿Qué significa situadas? Bueno, imagínate que hasta de Siria, y Siria era otra región aparte, ¿Qué dímelo. significa situadas? Que se encuentran, están situadas, se encuentran en tal lugar. ¿Ven? Bueno, la expresión ¿vieron que dice? Hay una expresión que dice, y le siguió mucha gente. Además de que eso nos deja saber que era mucha gente, ¿qué también quiere decir? ¿Qué querrá decir esa expresión, y le siguió mucha gente? Sabemos que mucha gente es mucha gente, pero ¿y eso de y le siguió? Vamos a ver si entienden a dónde quiero llevarle. Caminó a su lado. Caminó a su lado. Cuando tú sigues a una persona, Diego, ¿tú la sigues por qué razones? ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes seguir a una persona, a un líder? Tú, Clarimar, lo que tu hermano registra. ¿Por qué tú me sigues a mí? Que yo soy aquí, ¿verdad? Que te estoy guiando. Pero en caso de Dios, En caso de Dios y en cualquier circunstancia. ¿Por qué nosotros seguimos a un líder? ¿Por qué seguimos a una persona? pero yo quiero explicar, Pues dilo, hija mía, dilo. ahí tú lo sigues porque te gusta lo que él habla, porque ministra tu corazón. Ministra tu corazón. Porque hay mucha necesidad, La gente lo seguía porque había mucha necesidad, pero también lo seguía porque Diego. Porque Fuerte, Dieguito. No. Porque le gustaba como él les hablaba. Lo seguían porque se identificaban con él. Y por tal razón lo seguían. ¿Ok? Amén.
Y vamos entonces ahora a Mateo capítulo 5. Y ven acá, Diego, ponte en pie. ¿Sí? Si estás ahí al lado. Mateo capítulo 5. Y vas a leer del versículo 1, el versículo 1 y 2. Léelo, yo te aguanto el micrófono. La multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Léela de la versión de las Américas, Clarimar. Se titula El Sermón del Monte. Amén. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Amén. ¿Era hasta el 1 o hasta el 2? Hasta el 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ok. ¿Qué está pasando ahí? Que yo le estaba enseñando Les estaba enseñando en dónde, Dieguito. un monte. El Señor se fue a un monte, ¿verdad? Y le estaba enseñando desde ese monte. Se ubicó en un lugar. ¿Cómo son los montes? Alto. ¿Ok? ¿Y quién dice que vinieron a él? Los discípulos. Los discípulos vinieron a él. Y entonces les enseñaba. El sermón del monte fue en una colina de Capernaum. ¿Ok? Eso es alto. Eso es alto. Y el sermón del monte probablemente no fue un sermón o una predicación que él hizo en un día, sino que probablemente fueron varios días de predicación. ¿Ok? Desde aquella colina en Capernaum el Señor tuvo este discurso. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo? Versículo 3, Diego, léelo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, léelo de las Américas, Clarimar. Se titula Las El versículo 3, mi amor, versículo 3. No, pero se titula Ok, tiene un título. Las Muy bien. Bienaventuranzas. Voy a leer. El 3 nada más, ¿verdad? Sí, mi amor, sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a ver si estamos claros. El Señor se mueve a una colina de Capernaum y desde esa colina Él hace un discurso. El discurso se ha titulado, le llaman como las ¿qué? Las bienaventuranzas. Y desde esa colina, varios días, Él da ese discurso. Y comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra bienaventurado, si alguien sabe? Dichoso. Dichoso, dice mamá. Gozoso. Gozoso. Feliz. Feliz. Afortunado. ¿Verdad que sí? Feliz. Así que el Señor está diciendo, son afortunados, son felices, los que qué. Los pobres de espíritu. Digno de ser felicitados. ¿Ok? De nuevo, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices los pobres de espíritu. ¿Y qué querrá decir eso de pobres de espíritu? Vamos a ver. Humilde. ¿De verdad? Sí. Vamos a ver. Si son pobres, eso lo entendemos. De espíritu. Son pobres espiritualmente. Eso es lo que realmente quiere decir este versículo de este evangelio. Porque en el evangelio de Lucas Es una frase en espíritu. es una frase que el contexto está hablando de pobreza Espiritual. espiritual. Ahora,
El Evangelio de Lucas, Eso lo puede decir también como que, como ese, había uno, en el suelo. en el suelo, y le pasa ricos por el lado, No, no sé. no, por eso es que estoy tratando de explicarles esto. Fíjense cómo Diego dijo. Diego dijo que el contexto es que son los pobres espiritualmente. Él dice, bienaventurados los que, los pobres en qué, en espíritu. Y si tú eres pobre en espíritu, no estamos hablando de pobre materialmente. ¿Ok? ¿Entiendes ahora? Oh, ok, ahora sí entiendo. Si una persona es rica espiritualmente, es una persona que tiene muchos dones, está bien con Dios porque es rica espiritualmente. O al menos eso es lo que se supone. Ahora, si una Es persona más importante ser rico espiritualmente que materialmente. debería ser así, Debería, para unos no son nada. pero Cristo aquí dice que es mejor ser pobre en espíritu. ¿Y cómo es posible eso? ¿No parece una contradicción? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? Porque dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Cómo es posible que nuestro Señor está diciendo, Porque puede ser que hay unos que creen que son ricos en espíritu, pero no lo son? Aleluya. Después se creen mejores porque ellos se creen que son ricos en espíritu. Muy bien. Es mejor, es verdad. Que Yo opino lo espiritualmente- mismo, es mejor ser pobre en espiritualmente. Porque Aleluya. después nos creamos cosas que no son ciertas. Muy bien, exactamente, hija mía. Espiritualmente se creen que son más que... Eso es lo que pasa. O sea que no hay ricos en espíritu. El único rico en espíritu es Dios. Es Dios. Nosotros, Hay gente que se lo puede creer. hay gente que piensa que es rica espiritualmente. Pero no. ¿Ok? Ahora, No pueden, hasta no tienen que, no pueden ser ni una migaja, ni una migaja. no, porque es que tú no puedes ser como el Señor. Ahora, el Señor nos está diciendo entonces a nosotros, mira, bendecidos, felices, dichosos son aquellos que saben, que reconocen que son ¿qué? Pobres de espíritu. Vieron que no hay tal contradicción. Hasta ellos saben que ellos son pobres en espíritu. ¿Ok? ¿Tú eres rica o pobre en espíritu, Clarimar? Pobres. ¿Tú eres rica o pobre? Pobre. Yo soy pobre en espíritu. No lo digo con orgullo que sea pobre en espíritu. No, Quisiera... no lo decimos para creerlo, para ponerlo más bonito, para que las personas no piensen, yo voy a decir que soy pobre en espíritu porque después piensan otra cosa. No Ajá. es para pensar eso. Es que porque es la verdad. Es que la verdad, Es la verdad. nadie es mejor aquí más que Dios. Aquí Dios es- es el único santo. Dios es el único santo. Aunque se supone que el creyente procure que la santidad Santidad. y busque la santidad, pero de nuevo, no por sus propias ¿qué? Fuerza. No por sus propias fuerzas. ¿Recuerdan otra vez? La fe sin obras es, Muerta. pero esas obras vienen como producto de ¿qué? De la fe. De la fe. Lo tenía en la cabeza, pero no lo ¿Eh? tenía. Así que el Señor les está diciendo, benditos, bendecidos son aquellos que reconocen que son pobres en espíritu, ¿porque qué? Porque de ellos es que, El reino de los cielos. ¿ok? ¿Recuerdan una palabra bien importante para la salvación? Ahorita yo no entendí ese versículo. Pero ahora lo entiendo. Pero ahora lo entiendo mejor. Porque, como dice el versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Ajá. ellos es el reino de los cielos. Esa es la parte que yo no entendía, pero ahora lo entiendo. Claro, el reino de Porque Dios, ahí tú estás mostrando fe. cuando el reino de los cielos es tuyo, tú has obtenido que la qué? ¿Eh? La salvación. Y tú obtienes la salvación por una sola cosa. Hay una palabra, vamos a ver si te acuerdas. Nosotros somos salvos ¿por qué? Arrepentido. Por la gracia. ¿Lo ibas a decir? Yo pensé para como dijiste. Por la gracia, porque la gracia es que, Diego, El favor inmerecido de Dios. es el favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Así que este versículo nosotros lo podemos resumir en una sola palabra. ¿En qué palabra podemos resumir el versículo 3 de Mateo? De Mateo 5. ¿En qué palabra? Por la gracia. Este versículo se debe titular La gracia. Ahora,
Este discurso se distingue en que Cristo muestra su actitud frente a la ley mosaica. Vamos a ver si entienden eso. Y resume también la diferencia entre lo que es el reino de Dios y el reino de los hombres. Vamos a ver si ¿Me entienden puedes eso. repetir dónde estamos de esto? Estamos en el versículo 3. Porque es que parece que el hermanito me movió todo. Pues estamos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Y estaba diciéndole que este discurso, el discurso completo, ¿verdad? Que no lo hemos, se distingue, ¿por qué? Porque muestra una actitud, la actitud de Cristo frente a la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? Amén, ¿qué es la ley mosaica? La ley de Moisés, los 10 mandamientos. No lo entendía. No entendía. Ahora, las bienaventuranzas muestran una actitud de Cristo totalmente distinta, no totalmente, pero distinta a como la ley abordaba al creyente. Es decir, ¿cómo decía la ley? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? No hurtarás. Y la ley es que no. Sin embargo, Cristo es sí. En Él es sí. Podemos en Él cumplir la ley. Pero tiene que ser ¿en qué? En Él. ¿Ok? Y esa es la diferencia en cómo Cristo nos presenta el amor de Dios frente a cómo la ley presentaba el amor de Dios. Porque la ley traía ¿qué? Porque hay diferentes obras. Y porque la ley trae condenación. Cristo traía salvación a través de y por medio de la gracia. Esas son las obras de la fe. Ahí sobresale la obediencia y la fe. Claro que sí, las obras de la fe, muy bien. Cuando no es con él, son las obras de la ley. Cuando no está Dios, son las obras de la ley. Y siempre que nosotros tratemos de hacer obras de la ley, no vamos a cumplir. Porque en algo vamos a fallar. En algo vamos a fallar. ¿Ok? Así que el cumplimiento de esa ley tiene que ser por la gracia de Dios, por el favor inmerecido del Señor. El Sermón del Monte es un claro desafío a los líderes religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué con lo poquito que hemos leído nosotros podemos pensar que esto es un desafío de parte de Cristo a los líderes religiosos de su tiempo? Yo lo veo claro, no sé si ustedes. ¿Por qué será un desafío? Bueno, si tú le decías a un fariseo en aquel tiempo que benditos son los pobres de espíritu, ¿qué te iba a decir un fariseo? No iba a decir eso. Un fariseo se iba a molestar. Si tú le decías a un fariseo, y como cuestión de hecho, algunos fariseos lo escucharon cuando él decía estas palabras, el fariseo, ¿qué iba a decir? Pero se volvió loco. ¿Cómo que los pobres de espíritu son los que van a alcanzar el reino? Si los que van a alcanzar el reino son la gente que son que saben más de Dios, que son religiosos. Ellos piensan, pero aún así, los pobres en espíritu pueden saber más que los que creen que son ricos en espíritu. Por eso este sermón es un desafío. Todo esto iba a ser contradictorio para ellos. Todo esto iba en Esto contra. es como Cristo quiere que se haga. Esto es como Cristo quiere que se viva una vida de fe. Así mismo. Igual si ves el próximo versículo, le va a decir, bienaventurados los que lloran. ¿Ok? Ahora van a recibir sorpresa, porque nosotros estamos en ¿qué tú quieres? La luz. Como que no se Claro. Ahí está. De momento, como que se oscurece. No había luces, ok. Ahora, es un llamado a regresar al modelo de fe. Les voy a explicar algo. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la fe a Dios había sufrido muchos cambios. Antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes enseñaban la palabra? ¿Quiénes enseñaban sobre la fe? Antes de Cristo. ¿Los qué? Los profetas. Como el profeta Isaías. Los profetas, como el profeta Isaías, como qué otro profeta. Jeremías, ¿verdad que sí?
Y hay muchos profetas, hubo unos cuantos. Bastante. Y esos eran los hombres que se encargaban de hablarle a la gente de Papá Dios, Cuando Dios todavía no estaba. cuando Cristo no había nacido. Ahora, en los años de nuestro Señor Jesucristo se habían levantado otro tipo de líderes religiosos que no eran como los profetas. Los profetas habían desaparecido prácticamente. Ya Dios no había enviado un profeta en muchos siglos. Entonces, ¿quiénes estaban a cargo de la enseñanza de la fe y de la religión? Ustedes lo saben. Los fariseos, los escribas, los saduceos. ¿Se acuerdan? Estudiamos eso. Ujú, sí. Ahora, estas personas, este grupo de personas, de líderes religiosos, ¿enseñaban la fe y la palabra igual que los profetas? ¿Lo habían enseñado antes? No, no. Porque los fariseos, los escribas y todos aquellos grupos religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo hacían énfasis ¿en qué? En las obras y en el cumplimiento de qué? De la ley. En el estricto cumplimiento de la ley, olvidando lo más importante, que es ¿qué? Cristo. El amor de Dios. ¿Van entendiendo o no? Antes de nuestro Señor Jesucristo, quienes estaban a cargo de la enseñanza de la fe eran los profetas. Y los profetas la enseñaban como debía enseñarse. El amor por sobre todas las cosas. Aunque los profetas tenían también mensajes fuertes de parte de Dios. Pero el amor de Dios estaba por encima de cualquier otra cosa. Porque Dios ama a su pueblo. Al desaparecer los profetas, entran en escena ¿quiénes entonces? Los escribas, los saduceos. Los fariseos, los saduceos. Y estas personas no eran como los profetas. Estas personas estaban concentrados ¿en qué? En el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Y si tú no cumplías la ley, ¿qué hacían ellos? Te podrían hasta apedrear. Podían buscar que hasta te mataran. Ya. ¿Ok? Así que tenían una forma de llevar el mensaje del Señor Diferente. totalmente diferente. Además que muchas de las cosas que ellos exigían que la gente hiciera, ellos no las hacían. Ellos estaban en el ministerio detrás de otra cosa. ¿De qué? Vamos a ver. ¿De qué estaban los fariseos, los escribas? Eso era para ellos hacerse mejor. Como ellos predicaban. Exacto. Ellos se creían ricos en espíritu. Ellos se creían ricos en espíritu y buscaban reconocimiento, buscaban fama Pero si ellos no lo cumplen. y buscaban hasta dinero. ¿Verdad? ¿Qué tipo se gana dinero? ¿Ok? Así que estas personas cambiaron totalmente la fe. Cuando Cristo entra en escena, o cuando Juan el Bautista entra en escena primero, Juan el Bautista se llama el último de los profetas. Ese fue el último, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista entra en escena, cambia todo, porque entonces el mensaje es distinto, los fariseos se enfogonan. Pero una vez... Porque Juan el Bautista era pobre en espíritu, pero sabía mucho de Dios. Pues porque Dios estaba en él. Ahora, cuando Juan el Bautista muere, ¿quién es entonces el que toma ese lugar? Dios. Jesucristo. Ya Dios. Y si Juan el Bautista les resultaba antipático a los fariseos, imagínate cómo les resultaba a Cristo. Peor. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cómo se pusieron esa gente? Se molestaron, ¿verdad que sí? Estos se prendieron el fuego. Cristo entonces lo que hacía era invitar a que volviéramos al viejo modelo de los profetas. ¿Ok? Eso es lo que Cristo hacía. Hacer un llamado. Un llamado. Ahora vamos al versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, yo quiero que Clarimar vaya a Lucas, capítulo 6. Nosotros nos vamos a quedar por Mateo, por acá. Pero Clarimar va a ir a Lucas, capítulo 6, versículo 20. ¿Ok?
Y del versículo 20 al 26 tú vas a ir caminando con nosotros mientras nosotros vamos por Mateo. Esta fue la lectura que hizo Dieguito ahorita, no sé si recuerdan. Ok, ustedes van leyendo. Yo voy leyendo Mateo y tú vas entonces a leer allá. Porque Lucas, en esos versículos, habla de lo mismo que está hablando Mateo acá. Pero miren la forma en que Lucas lo trae. Lee primero el versículo 20. Ok, 20. El 20, léelo. Voy a leer como si fuera. Lo mismo, yo ahorita cuando leí lo que se daba su atención allá, era lo mismo que acá. Claro, porque es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de que Mateo como Lucas son evangelios que Eran sinópticos, son sinópticos. El único que no lo es igual Ok. es Juan. Y porque son sinópticos tienen la misma información. Ahora, no necesariamente la dicen igual. ¿Ok? No es que se contradigan, pero no la dicen igual. Y por eso es que quiero que ustedes tengan el contraste en cómo Mateo lo explica y cómo Lucas lo explica. Lee el versículo 20, que viene a ser el versículo, ¿verdad?, que nosotros leímos primero de acá de Mateo. Voy a leer con figura. Léelo, hija mía. Las bienaventuranzas. Son las bienaventuranzas. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Acá lo dice como que es más difícil para entender. Bienaventurado, vuelve y léelo, hija mía. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino. Porque vuestro es el reino. Como que Ok, mío es ¿qué diferencia hay? ¿Se ve una diferencia rápida? ¿Cuál? ¿La logras ver, Diego? No. Hay una diferencia. Fíjense cómo lo dice Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo lo dice Lucas? vosotros, los pobres, porque vuestro. ¿No ven la diferencia o la ven? Ave María. Tan fácil. Volviendo su visita hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Santo, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Pues yo se lo voy a explicar. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo. Lucas dice bienaventurados los pobres, no dice en espíritu. ¿Se dieron cuenta ahora? ¿Ok? Mateo está hablando, ¿Por qué? porque Mateo está hablando de la condición ¿qué? Espiritual. Y Lucas está hablando de la condición espiritual. No. ¿De cuál condición está hablando Lucas? La física. ¿Ok? Porque eso no dice el espíritu. Por eso es que no dice espíritu. Por eso es que dice los pobres. Quiere decir que Lucas está hablando de la necesidad física. Bienaventurado vas a ser tú que eres pobre. Y Mateo de la necesidad espiritual. Y Mateo habla del pobre de espíritu. Mateo lo hace, ¿verdad? Lo lleva a un punto, diría yo, más interesante, porque estamos hablando de lo espiritual por encima de lo físico. Pero Lucas nos deja saber, o Dios nos deja saber a través de Lucas, que nuestra necesidad física para Dios es importante. Para Dios es importante que seamos salvos. Es importante las dos. Pero para Dios también es importante que mientras tú estés en ese cuerpo, tú tengas todas tus necesidades que cubiertas. ¿Ok? Lee entonces el otro versículo, el 21, Clarimar. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloraréis, Ya. porque reiréis. Ok, déjalo hasta ahí. Pero tienen claro eso, ¿verdad? Sí. Bienaventurados, la diferencia, bienaventurados los pobres versus bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Ok? Y mientras vayamos estudiando esto, nos vamos a ir dando cuenta de que Lucas le da un contexto distinto. ¿Vieron lo que es el contexto? Ya. ¿Vieron? Ese es el contexto.
Mateo lo quiere llevar al punto espiritual, mientras que Lucas lo quiere llevar al punto físico. Amén. Y con esto lo vamos a dejar aquí, nos vamos a quedar en el versículo 3. Para la semana que viene, vamos a leer el versículo 4. Yo lo voy a leer el de Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios nos invita a vivir con parámetros de éxito distintos al mundo. Vamos a ver si entienden eso. Vuelvan y lee el versículo que tienes en Lucas, Clary, que es el que corresponde a esto. Y me parece que es el 22. Los que lloran. El 22, léelo. Bienaventurados Fuerte, sois, hija mía. bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan. No. Antes de eso. El 21. ¿Estás en el 20? Estaba en el 22. Ok, lee el 21 de nuevo. Lee el 21 de nuevo y sigue por ahí. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Amén. Bienaventurados los que ahora lloráis, Ahí está. porque reiréis. Eso era el 21. Ok, ese es el 21, era el 21 entonces. Bienaventurados los que lloran, ¿porque qué? Porque vas a reír. Y aquí dice, bienaventurados los que lloran porque Ellos recibirán con diferente consolación. consolación. Pero básicamente es el mismo contexto. Ahí el contexto no cambia, ahí cambian las palabras. Pero el argumento es el mismo. Consolación. Tú vas a llorar según Lucas, pero te vas a reír. Tú vas a llorar según Mateo, pero vas a ser consolado. El contexto es el mismo, las palabras son distintas. ¿Ok? ¿Lo tienen claro? Ahora, esto es un versículo que es bien importante, que uno no puede leer y quedarse así sin escudriñarlo. ¿Qué es lo que hay detrás de esas palabras? Bienaventurados son los que lloran. ¿Cómo es eso? O sea, la gente que es feliz es la que llora. ¿Va a ser feliz la gente que llora? Porque bienaventurado lo que quiere decir es dichosos los que lloran. Gozosos los que lloran. ¿Cómo es eso? Explíquenme. ¿No parece otra contradicción? Ya me confundí. Ya te confundiste. ¿Ok? Porque Cristo, de nuevo, está usando una... Hay que ser feliz por los que lloran. No. De nuevo, escucha. Bienaventurados los que lloran. O sea, dichosa es la gente que llora. Bendecida es la gente que llora. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Cristo está diciendo, hasta cierto punto, es mejor que llores hoy. Porque si lloras hoy y tu vida está en las manos de Cristo, vas a recibir ¿qué? Consolación. Ahora, ¿cómo los fariseos debieron escuchar eso? Les debió caer muy mal. Porque la gente, ¿qué es lo que nos dice el mundo? Que debemos de estar todo el tiempo como. No, el mundo dice eso, de verdad. ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo, ¿qué nos sugiere el mundo? Que todo el tiempo tenemos que estar felices, que debemos beber tal bebida para estar feliz, que debemos tener tal carro para ser felices, que debemos Tener tanto dinero para ser felices, que debemos tener tal gobernante para ser felices, que debemos vestirnos de tal forma para ser felices, que debemos ser así y así para ser felices. Eso es lo que nos dice el mundo. Cristo no nos dice eso. Cristo nos dice que tú para ser feliz y dichoso vas a tener que llorar. Sí, es que la verdad, para tú ser feliz tenemos que llorar. Porque cuando tú vives una vida de entrega a Cristo, no va a ser todo color de rosa. Va a pasar por pruebas difíciles en las que vas a tener que llorar. Vas a tener que pasar por... Dilo de nuevo, Dieguito, y fuerte. Que vas a tener que pasar por pruebas difíciles. ¿Y vas a qué? Llorar. Vas a tener que llorar. ¿Ok? Cuando usted le sirve a Papá Dios en espíritu y verdad, usted va a recibir cantazos, dificultades. Y no, ninguno de nosotros quiere eso. Ninguno de nosotros quiere llorar. Pero todos nosotros tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A pasar por esas pruebas y llorar si hay que llorar.
La gente no quiere llorar, Vamos a pasarlas con Dios. pero las vamos a pasar con Cristo. Pero vas a tener el consuelo de Pero vas a tener el consuelo de Cristo, como dice el versículo. Y el Señor le está diciendo a la gente allí, miren, les voy a decir una cosa. Si usted piensa que la vida todo va a ser risa y color de rosa, pues siga pensándolo. Siga riéndose. Pensándolo se puede, pero no viviendo. Siga riéndose. Si usted se cree que usted no va a tener que rendirle cuentas a Dios un día, pues siga riéndose. Siga gozándose la vida. Pero esa risa, como decía Pablo, ¿se acuerdan los otros días? Se va a convertir en ¿qué? lloro. En lloro. Y Cristo nos está diciendo en esta hora, es mejor llorar ahora Que después tu risa se convierta en lloro. que después tu risa se convierta en lloro. Porque después no va a ser tan fácil volver a ser feliz. Para Dios nada es imposible. Pero es mejor conocer a Dios desde temprano en la mañana que tarde en tu vida. ¿Ok? Y Dios nos está invitando a que reflexionemos y meditemos y pensemos, caramba, ¿no me conviene mejor seguir a Cristo desde hoy que seguir pensando que en mi vida todo está bien chévere? Porque nosotros vivimos en una sociedad en donde mientras las cosas están bien, mientras tenemos un buen trabajo, mientras ganamos buen dinero, mientras tenemos buena casa, buenos carros, buena ropa, buena comida, todo está chévere. Ay, pero cuando viene la prueba, cuando viene el cantazo y te quedas sin trabajo, cuando viene la enfermedad que no te la puede curar nadie, ahí entonces viene el llanto. Pero si nuestra vida está puesta en las manos de Cristo, estamos listos para lo que sea. A las pruebas que vengan. Y somos bienaventurados, aunque seamos un río de llanto. Porque nuestra felicidad y nuestra paz no depende de qué es lo que tenemos o no tenemos. No depende de Dios. Depende de Dios. Y entonces ya las cosas materiales pasan a un tercer lugar, a un cuarto, a un quinto. Ya no te importa si fulano o fulana tiene más que tú. Ya no te importa necesariamente a quién la gente sigue para poner de gobernador nuevo. Por ejemplo, ustedes no han visto cómo la gente anda detrás de los azules, de los rojos y de los verdes, como loquitos, detrás de los políticos como locos, Como si ellos te fueran a salvar. como si ellos fueran a traer la salvación a tu vida. No se la pueden traer ellos mismos. No se la pueden traer ellos mismos, ¿Cómo se exactamente. la van a traer a ti? ¿Cómo ellos van a traer la paz a la vida de un ser humano cuando ellos mismos no viven en paz? Pero nuestra sociedad está acostumbrada a eso. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este trabajo, para recordarle a la gente que nadie tenga excusa de que Cristo es la única salida. De que sin Cristo, no importa que todo parezca que está bien chévere en tu vida, no vas para ningún lado. Al final del camino, en algún punto del camino, vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Y tú decías ahorita que no hay cosa más terrible que vivir en las manos del enemigo y no saberlo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuántas de las personas que me están viendo por la internet o que me están escuchando en la radio o que me escuchan en mi comunidad le sirven al enemigo y no lo saben? Dios mío. ¿Cuántas de los que me están escuchando y viendo visitan iglesia y piensan que están bien ante Dios? Y resulta ser que al final del camino Cristo les va a decir, no te conozco. ¿Tú te imaginas eso? Tanto nadar para ahogarte en la orilla. Porque tampoco esto se trata de religión, amados. Esto no se trata de que si yo leo mucho la palabra o no la leo, de que si visito iglesia o no la visito. ¿Vas a ser salvo por eso? Vas a ser salvo por la sangre de Cristo Jesús y la fe que te justifica en Él. Pero si tú no tienes eso claro y piensas que las obras, Te van a hacer para solo que sí. y piensas que, bueno, mejor ni lo digo. Mejor ni lo digo. Gracias, Señor, por ponerme un candado en la boca. Porque tampoco, ¿verdad?, que quisiera ofender a nadie. Pero la realidad es que estamos viviendo en un mundo en donde los valores, los principios se han trastocado.
Y con esto Solo terminamos. los que deberían ser. Que no son los que deberían ser. Por eso, bienaventurados los que lloran. Dios nos invita a vivir con parámetros de éxito distintos a los del mundo. El mundo dice que para tú ser feliz tienes que ser de una forma. Cristo dice que no. Cristo dice que para que tú seas bienaventurado son otros los parámetros y son otros los principios. Y bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta linda experiencia en esta mañana. ¿Se gozaron? Sí. Ah, Diego. Sí. ¿Y qué aprendieron? ¿Qué podemos decir? ¿Qué aprendimos esta mañana? Yo he aprendido muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Lo que es el contexto, Lo que es el contexto. la... ¿Qué es lo que es el contexto? ¿Qué es el contexto? Lo que quiere decir, el argumento, lo que quiere decir es el contexto. El trasfondo histórico, Diego. ¿Qué es el trasfondo histórico? El lugar, Donde se está haciendo, el dónde es y el tiempo. el lugar y el tiempo. Y la aplicación. ¿Qué es la aplicación? Lo que podemos aprender de eso. Lo que podemos aprender y cómo aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? A nuestro presente. ¿Ok? Aprendimos que cuando Cristo habla de pobres en espíritu, está hablando en un contexto. ¿En un contexto qué? Los pobres de espíritu, ¿es un contexto? Espiritual. Cuando Lucas dice pobres, está hablando en un contexto físico, ¿verdad que sí? Amén. Aprendimos que nuestro Señor Jesucristo predicaba totalmente diferente a cualquier predicador de su tiempo. ¿Verdad que sí? Parcialmente diferente a los saduceos. Y a los escribas. Y a unos más. El ministerio de Cristo se distinguía porque predicaba, porque enseñaba y porque ministraba o sanaba. ¿Ok? Todas esas cositas las hemos aprendido en la mañana de hoy. Y nos vamos a quedar en ese versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Le damos gracias al Señor de nuevo por toda esta linda experiencia. Queremos dejarles saber a los hermanos que nos escuchan a través de la radio acá en el sur de Puerto Rico y también los hermanos de la comunidad, si usted conoce alguna familia que esté pasando por necesidad de alimento en su hogar, se puede comunicar con nosotros al 787 204-2680. 787 204-2680. y procuran por quién? Serafín. Por Serafín, ¿verdad? Procuran por mí y nosotros vamos a hacer la gestión para conseguirle una comprita a esa familia y ayudarle, ¿verdad?, en esa necesidad de alimentos en su hogar. Saludamos también a los hermanos de YouTube Cristiano en Facebook. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su respaldo en esta página que tenemos en Facebook, también los que están en YouTube. Y de nuevo los hermanos de la radio, en Radio Hoy, todos los domingos a las 7:15 de la mañana. Dios les bendiga mucho y entonces vamos a pasar la parte a Clarimar para que continúe, se despida y después de despedirnos cantamos una alabanza y la oración final. Amén. Amén. Despídete, Clarimar. Que Dios le bendiga, que Amén. les cuide, que se han ido a orar, que vayan a orar, que nunca pierdan la fe. Amén. Y que, como ya dije en la oración, que lo que hayamos aprendido, hemos leído, que lo practiquemos, no solamente es leerlo, sino hay que practicarlo y Amén. enseñárselo a las demás personas, Claro que para sí. que ellos también aprendan y se lo tengan en su vida. Y que Dios le bendiga. Diego, vamos para aquí a despedirse. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide, si no hay que orar, que vayan a orar y que sigan con Dios. Muy bien. Amarili. Amarilis está con monga todavía y está con una tos ahí terrible. Amén, Dios le Amén. bendiga. Y en esta mañana les exhortamos a que puedan aprender de esta palabra y que sigan con nosotros, porque en este sermón de la bienaventuranza el Señor dice como quiere que nosotros seamos. Señor. Así que quiere que seamos pobres de espíritu. Espíritu. Así que siga con nosotros
estudiando esta palabra para que vea cómo el Señor, para que vea, ¿verdad? Y nosotros veamos como el Señor quiere que nosotros seamos. Es totalmente Es distinto, ¿verdad? diferente a lo que el mundo al y la gente. concepto los preceptos que el mundo pues tiene. Así es. Dios te bendiga. Dios les bendiga mucho. Amén. Papi, Vamos a cantar en la alabanza y entonces yo me despido y oramos. ok. ¿Sí? Vamos a cantarle una última alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y estamos reunidos en la mesa. Cristo sea feliz. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y estamos reunidos en la mesa. Amén. Ahora vamos a hacer la oración final, que la va a hacer Diego, Serafín. Serafín. Amén. Bueno, pues vamos a estar en comunión. Y de una vez nos despedimos, ¿verdad? Nuevamente de nuestros hermanos. Le damos gracias a Clarimar, que nos ha ayudado en la dirección del culto en el día de hoy. La felicitamos, estamos bien orgullosos de Clarimar. Ven acá, Dieguito. Y de Dieguito también. Estos son mis dos hijos. Que ha sido una gran bendición, ¿verdad? Compartir con ellos en este día y todos los días que hacemos culto. ¿Verdad que sí? Sí. Amén. Así que vamos a estar en comunión entonces, que yo voy a dirigirlos en oración. Amén. Oremos. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Nuevamente venimos ante ti para entregar este culto, Señor, que hemos hecho en esta mañana. Entregarlo, Señor, con todo nuestro corazón a ti. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos hecho en este día sea de bendición a mis hermanos, a los hermanos que nos han visto y nos han escuchado. Ayúdalos, Señor, a cada uno de ellos, a entender, Señor, que tu sugerencia, Señor, que tu consejo es distinto al del mundo. Que el mundo nos va a decir que nuestro éxito depende de cuánto dinero tenemos o cuánta fama tenemos o cuán bien estemos. Pero que tú, Señor, nos enseñas que es mejor ser humilde, que es mejor ser pobre en espíritu, aunque parezca una contradicción. Y en este día, Señor, todos nosotros hemos aquí aprendido que es mejor seguir tu consejo. Por eso nos ponemos como familia en tus manos, Señor, pidiéndote que nunca se nos olvide, Cristo, que debemos ser como tú, que eres manso y humilde de corazón. Que nuestras palabras, Señor, sirvan de consejo tuyo a toda esa humanidad que nos ha visto y nos ha escuchado en este día. Y que el día de hoy, como el día de mañana y el resto de días que nos queden por vivir, vivamos, Señor, vida conforme a tu voluntad y no la nuestra.
No dejes, Señor, que el enemigo se burle de nosotros, sino que por el contrario, Señor, cada día vivamos vida de victoria espiritual en ti. Que esta fe, Señor, que hoy es como una semilla de mostaza, crezca, Señor, como un árbol grande en donde las avecillas puedan ir y refrescarse y recibir alimento. Pero no lo podemos hacer por nuestra fuerza, Señor, porque somos pecadores. No estamos orgullosos, Señor, de reconocer que somos pecadores, pero somos pecadores. Y nuestra única justicia y nuestra única verdad es tu perdón y tu sangre que derramaste un día en la cruz. Por nuestros propios esfuerzos, ni Amarili, ni Clarimar, ni Diego, ni yo podemos, Señor. Por nuestros propios esfuerzos, ninguno de mis vecinos, ni ninguno de los que nos ve o nos escucha puede. No podemos, Señor. Por eso en esta hora, en comunión todos te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a que cada día seamos mejores personas y que podamos honrarte tanto con nuestra conducta como con nuestros pensamientos. Nuevamente gracias por tu fidelidad y por tu respaldo. Y yo he orado en el nombre del único Dios del universo que se llama Jesucristo. No hay otro Dios. Tú eres el único Dios, Señor. Te damos gracias por eso, Cristo. Amén. 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 Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Dios le guarde. Dios le bendiga. Y Dios les cuide mucho.